Hola, ¿qué tal jóvenes? Buen día. Hoy vamos a hablar un poco del tema de péndulo simple, que es parte del contenido de vibraciones mecánicas. En la clase anterior habíamos hablado un poco de lo que es movimiento armónico simple y trabajamos un ejercicio resuelto. Y esta pues es la continuación de esa primera parte, de lo que son vibraciones simples. Este análisis de péndulo simple tenemos dos soluciones para la resolución de los ejercicios por medio de los ejercicios de esta naturaleza. La primera forma de solución es una solución aproximada, donde nosotros descomponemos el movimiento de un péndulo. Se me indica que al descomponer el vector MA de las componentes tangencial y normal, con la componente masa por aceleración tangencial hacia la derecha, con valores crecientes del ángulo, se observa que la aceleración tangencial va a ser igual a la longitud de la cuerda multiplicada por la aceleración angular, que sería igual a la longitud de la cuerda multiplicada por la segunda derivada del cambio de posición angular. De tal manera que la sumatoria de fuerzas en la dirección tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces esto pues es de que si yo analizo este péndulo pues en la dirección de tangencial, pues voy a tener acá una fuerza de tipo tangencial y la única componente que va a estar actuando acá pues sería la componente del peso en X, que es el equivalente a menos el peso por el seno del ángulo. Y por el otro lado pues va a estar actuando la masa por la aceleración tangencial. Entonces al hacer esta sumatoria de fuerzas respecto de la dirección tangencial, pues me queda la expresión que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Como el peso es igual a la masa por la gravedad, y si dividimos esa ecuación entre la masa por la longitud, obtenemos una expresión que es igual a la segunda derivada de la posición angular más la relación de la gravedad dividido dentro de la longitud por el seno de θ es igual a 0. Para oscilaciones de amplitud pequeña podemos sustituir el seno del ángulo por el ángulo como tal. De tal manera que la expresión pues me queda ya simplificada, la segunda derivada de la posición más g sobre l por el ángulo igual a 0. Y si nos recordamos, pues esta ecuación es similar a la ecuación que nosotros habíamos venido trabajando, solo que respecto de la posición sería la segunda derivada de la posición más, solo que acá es la rigidez dividido dentro de la masa por la posición. Con esta analogía pues tenemos expresiones que son similares. De ahí pues que tenemos que la frecuencia circular natural para un péndulo simple sería igual a la raíz cuadrada de la gravedad dividido dentro de la longitud. Y si utilizamos las expresiones de lo que es ángulo de fase, pues tendríamos que el ángulo es igual al ángulo máximo, que es la amplitud máxima por el seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más el ángulo de fase, donde θm es la amplitud de oscilaciones y phi es el ángulo de paso para este caso. Tenemos que el periodo entonces sería igual a 2pi dividido dentro de la frecuencia circular natural, y esto pues me queda igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud dividido dentro de la gravedad. Esto pues me daría entonces lo que es el periodo para el caso de un sistema de solución aproximado. Ahora, si trabajamos una solución exacta, la solución exacta pues sería utilizar la expresión que habíamos visto antes
pero esta expresión se va a multiplicar por un valor de 2 por teta prima y se va a integrar desde la posición inicial a la máxima desviación, o sea que desde un ángulo teta igual a teta máximo más y una primera derivada de la posición angular igual a 0, o sea, cuando se encuentre en el extremo máximo de movimiento pendular y con una velocidad inicial igual a 0, ¿verdad? Una velocidad angular igual a 0. De aquí, pues, al hacer sustituciones obtenemos esta expresión. Esta expresión, pues, se tendrá que solucionar realizando sustitución y resolviendo para delta, para d teta, se integra sobre un cuarto de periodo desde un tiempo igual a 0 y un ángulo igual a 0 hasta un tiempo igual al periodo dividido 4 hasta un ángulo igual al ángulo máximo. Entonces aquí pues lo que estaríamos analizando es un cuarto del movimiento a nivel de periodo, ¿verdad? O sea, sería solamente una cuarta parte de la oscilación. De aquí pues yo tengo que mi periodo me queda de esta forma. Me queda una expresión que la parte integral de esa expresión del lado derecho pues se conoce como una integral elíptica. Esto pues ya es una expresión un tanto compleja a nivel de solución. Por medio de sustitución pues puede escribirse esa expresión del periodo natural para solución exacta de la siguiente manera. Si la parte integral que tenemos de esa expresión la trabajamos como k, el valor de k me queda como la integral desde 0 a pi medios de esta expresión que tenemos aquí, que involucra la amplitud máxima, la amplitud angular máxima, el ángulo phi y lo que sería delta teta. Esto pues lo tendríamos que integrar y a partir de ahí pues obtendríamos una expresión, un valor de k. Al comparar resultados con la solución aproximada, pues nosotros tenemos que la expresión de la solución aproximada pues la vamos a multiplicar por un factor 2k dividido dentro de pi, a manera de tener el periodo de vibración de mi solución, pero ya de forma exacta. Ahora, pues para finalizar aquí, pues lo que tendríamos que determinar pues sería un factor de corrección si queremos comparar la solución aproximada con lo que es la solución exacta. Este factor de corrección pues lo que hace es considerar el cambio que habría entre un periodo y otro. Para el caso de corrección, pues si yo tuviera un periodo natural utilizando el péndulo con solución simple y luego quiero pasarlo a una solución exacta, pues podría aplicar un factor de corrección. Este factor de corrección, por ejemplo, si la amplitud máxima de ángulo sea de 0 grados, pues el factor lógicamente es 0. Si la amplitud es, por ejemplo, de 10 grados, yo tengo un factor de corrección de 1.002, o sea que esa corrección va a ser del 0.2%. Si el ángulo aumenta a 20 grados, pues el factor, esa corrección va a ser del 0.8%, y así a nivel angular, pues mientras más grande sea el ángulo, mayor va a ser el factor de corrección que yo voy a utilizar. Por lo tanto, lo que se recomienda para el caso de análisis de movimiento de péndulo simple es de que se trabaje para amplitudes de ángulos pues que no sean tan grandes, para que el factor de corrección que se tenga que aplicar pues no sea muy grande, o en tal caso pues solamente con la solución aproximada pues estaríamos bien en nuestro análisis de movimiento de péndulo simple. Bien, estas son las expresiones que nosotros emplearíamos para lo que es la solución de ejercicios de péndulo simple.
Si nosotros queremos ampliar un poco más cómo es que se obtuvieron estas expresiones, pues podemos consultar las dos referencias que tenemos, la mecánica vectorial para ingenieros o lo que es la ingeniería mecánica de Hibbeler, ¿verdad? Y pues únicamente eso sería las expresiones que nosotros vamos a ver de péndulo simple. Vamos a complementar esto con un ejercicio resuelto, ¿verdad? Para que se pueda estudiar y analizar, y de esta manera pues concluimos este tema. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.